Esta semana llega, toca la puerta, atraviésala, traspasa la puerta de la pirámide y llegarás a la sección cinefilia del terror. Cinefilia del terror. Cinefilia del terror. Te absorberá. No podrás escapar de la puerta de la pirámide. Hola amigos, con vosotros Alberto Bellido, una vez más para el programa La Puerta de la Pirámide de Jorge Arijón. Hoy os voy a hablar de dos películas que se pueden considerar como clásicas o de culto ya a estas alturas en el género de terror, y son El Exorcista, que fue dirigida por William Friedkin en el año 1973, y Posesión Infernal, que se llamó así en España. En Estados Unidos en principio se tituló como Evil Dead y fue dirigida por Sam Raimi en el año 1981. ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Clásicas de culto, y bueno, me voy a pasar a comentar la primera de ellas, que es El Exorcista de William Friedkin. Y bien, pues El Exorcista es una película que esta sí que he hablado de otras películas, otras ocasiones, como La Semilla del Diablo, La Noche de los Muertos Vivientes, La Matanza de Texas, que son consideradas como hitos dentro del cine de terror, pero realmente El Exorcista no solo es que fuera un hito en el cine de terror, en el paso, en la transición de las películas llamadas de terror clásico al terror moderno, sino que también además pues consiguió el reconocimiento que hasta entonces había estado vedado, prohibido para las películas de género de terror de nada menos que la Academia de Hollywood. Consiguió hasta 9 nominaciones, de las que ganó pues al final 2 Oscars. El Oscar al mejor sonido y sobre todo muy especialmente el Oscar al mejor guión adaptado, porque realmente pues es una película que es una adaptación de una novela escrita por un autor llamado William Peter Blatty, que se especializó en investigar muy profundamente todo lo relacionado con los exorcismos. Y bueno, también pues tiene una importancia capital dentro del género de terror El Exorcista, porque así como por ejemplo La Noche de los Muertos Vivientes pues prácticamente propulsó un subgénero, aunque ya hablé de películas anteriores que hubo en la década de los 30 de zombies, pero fue la que prácticamente propulsó un subgénero como es el de los zombies. La Matanza de Texas, algunas películas de finales de los 60, Gordon Lewis pues también pues significó un impulso muy claro para lo que luego sería el cine del subgénero gore. Pues realmente El Exorcista pues fue una película que todo lo que se iba a conocer después como el subgénero de los exorcismos, de las películas de exorcistas, pues fue prácticamente la película que inició este subgénero, ¿no? Y bueno, pues como ya había dicho antes, fue escrita por el autor William Peter Blatty y se basó en una historia para él, o sea, verídica, real, de un adolescente de 14 años que en el año 1949 pues le tuvieron que practicar un exorcismo que fue terrible, ¿no? Y que al final salió bien. Y entonces, basándose en esta experiencia, pues él se decidió a escribir su novela, y eso pues en la película pues es una adaptación bastante fiel de su novela. Entonces la novela se convirtió en un bestseller, en un auténtico superventas en los Estados Unidos, y el propio autor no tardó mucho en estar interesado en que se produjera una adaptación al cine. Entonces pasó a ejercer como productor, consiguió el apoyo de la Warner Bros. Y bueno, pues luego también
fue una tarea muy difícil conseguir tanto los directores como el casting con actores y actrices, porque directores se llegó a hablar para rodar esta película, incluso de Stanley Kubrick, de Mike Nichols, y finalmente pues le cayó el rol de director en William Friedkin, que 2 años atrás pues había conseguido el reconocimiento también en premios Oscar de la Academia de Hollywood por una película de acción policíaca que fue French Connection contra el Imperio de la Droga, y bueno, pues se confió en él para la dirección, y luego pues actores y actrices también pues costó lo suyo encontrarlos, pero bueno, finalmente pues se consiguió un reparto que yo creo que estuvo bastante bien. Y bueno, un reparto con Max von Sydow, con el padre Merlin, luego estaba el padre Cabras, interpretado por Jason Miller, la madre de la protagonista, de la niña protagonista, que fue Ellen Burstyn. Bueno, pues Linda Blair como la niña protagonista, el exorcista. ¡No quiero! Usted morirá en el espacio. Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. Va usted a enviarme también a ellos. Santo cielo, es que nadie va a ayudarme. ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! ¡Que Jesús te folle! ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? ¡Vete! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Reseñar eso, que fue una película clave en la transición del llamado cine de terror clásico al moderno, y sobre todo pues para mí que la década de los 70 pues con todas estas películas, incluyendo finales de los 60 con La Noche de los Muertos Vivientes, La Semilla del Diablo, pues aparte de esas, si incluimos también pues El Exorcista, La Matanza de Texas, luego fue muy deudora también una película como La Profecía del año 1976, de esta película de Exorcista, porque aparte de La Semilla del Diablo y El Exorcista pues fueron películas que ya se habló de sectas satánicas, de satanismo, del demonio. Se siguió con esta senda con La Profecía, que es otra gran película de género de los años 70. Y bueno, pues ¿qué más decir? Bueno, pues que la historia tiene como protagonista una familia disfuncional. Se puede llamar disfuncional porque la protagonista es una actriz con éxito, aunque con grandes altibajos emocionales, que está separada de su marido ya no está con ella y con su hija. La hija empieza a sufrir pues graves trastornos metabólicos, cambios de humor muy fuertes, y se empiezan a alarmar sobre todo cuando empieza a hablar un idioma desconocido. Entonces ya es cuando la madre, la actriz, pues decide recurrir al exorcista, al padre Lancaster Merlin, ¿no? Que luego pues está acompañado con el padre Carras. Realmente el exorcista destaca sobre todo por la escena final del exorcismo, en la cual pues los dos sacerdotes se enfrentan a un enemigo que parece imbatible, que es el demonio Pazuzu, que ya aparece en la parte inicial, en la parte del prólogo, la introducción de la historia, cuando Lancaster Merlin, el sacerdote más mayor, pues está en Irak, pues descubre como una especie de estatua que es de este propio demonio, ¿no? Entonces, pues luego también la película, aunque fue un gran éxito de crítica y también de público, pues mucha gente pues se sintió escandalizado sobre todo por las escenas del exorcismo,
Y también arrastra una importante maldición porque durante su rodaje, esto puede que mucha gente no lo sepa, pero murieron un actor y una actriz. Y luego pues esta maldición, que también es propia de otras películas de terror como Poltergeist, por ejemplo, posteriores, hizo que se quemara un set de rodaje, y eso, que varios actores, actrices sufrieran accidentes, incluso hubo muertes, como ya he dicho. Y aparte, por ejemplo, tanto la carrera de William Friedkin como director ya no volvió a ser la misma en cuanto a niveles de éxitos que consiguió con French Connection o El Exorcista. A partir de entonces sus películas no tuvieron la misma resonancia y repercusión. La actriz protagonista, la niña Linda Blair, pues se fue haciendo mayor, y aunque participó en una continuación del Exorcista, se le vio también en películas de cine pornográfico X, entonces tampoco volvió a ser la misma. Y lo más destacado de esta película, pues no solo es que es considerada como una obra maestra del género, sino que también eso dio origen a todo un subgénero de películas de exorcismos que luego pues en los años posteriores, en las décadas posteriores, han ido proliferando. Este es el comentario que puedo hacer del Exorcista. Esta semana llega, toca la puerta, atraviésala, traspasa la puerta de la pirámide y llegarás a la sección cinefilia del terror. Cinefilia del terror. Cinefilia del terror. Te absorberá. No podrás escapar de la puerta de la pirámide.